Buenas tardes con todos. Vamos a resolver el pliego de preguntas emitidas por el profesor. Pregunta 1. ¿Qué es la prueba? Según el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que la prueba tiene por finalidad llevar al o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias de materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Pregunta 2. Concepto de medio de prueba o qué es un medio de prueba. Los medios de prueba pueden definirse como las herramientas legales para la comprobación de la verdad de aquellos hechos controvertidos del cual se pretende hacer valer un derecho dentro de un proceso. Pregunta 3. ¿Cuáles son los medios de pruebas en el Ecuador? Según el artículo 498, son el documento, el testimonio y la pericia. El documento es un tipo de soporte con que se prueba o acredita una cosa como un título o un contrato. 2. El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometido de la infracción penal. La pericia, aquella capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una ciencia o disciplina. Pregunta 4. Según el principio de exclusión de la prueba, que sucede con las partes informativos, noticias del delito, versiones, informes periciales o cualquier aclaración previa en la audiencia de juicio, la exclusión de la prueba en materia penal es una garantía procesal que goza de institucionalidad, del cual permite y garantiza a todas las personas sometidas al examen judicial por intermedio del o de los administradores de justicia tengan la certeza que no serán juzgados en base a pruebas que no gozan de legalidad y legitimidad. Pregunta 5. ¿En qué consiste la no liberación de la prueba por parte del fiscal? A que el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de pruebas tenientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Pregunta 6. ¿Qué diligencias probatorias constituye una excepción al principio de publicidad de la prueba? Salvaguarda a los niños y adolescentes tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a eso, como por la situación especial en que se encuentran en razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección. ¿Se puede obligar al procesado a rendir testimonio dentro de un proceso penal? No, siempre y cuando sea considerado como un medio de defensa. Sin embargo, es voluntario bajo las siguientes reglas. Según el artículo 409, inciso 1, no se obligará a la persona procesada a que reconozca documentos ni la firma obstante en ellos que se aceptará su reconocimiento voluntario. Según el artículo 507, inciso 2, la persona procesada no podrá ser obligada a rendir testimonio ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo o inducirlo a rendir su testimonio contra su voluntad. Pregunta 8. ¿Se puede obligar a terceros a comparecer a rendir testimonios en un proceso penal? Sí. Según el artículo 503, inciso 1, los terceros que no sean sujetos ni partes del proceso que conozcan de una infracción serán obligados a comparecer personalmente a rendir su testimonio. Se podrá hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del testigo que no cumpla esta obligación. Pregunta 9. ¿Qué pasaría si dentro de una investigación previa o una instrucción fiscal, el fiscal omite comunicarle al investigado o procesado que tiene la posibilidad de acogerse al derecho de guardar silencio? El fiscal estará cometiendo prevaricato. Pregunta 10. ¿Qué sucede en el caso de que el conductor en infracciones de tránsito se niegue a que se le practique exámenes para comprobar si infringió alcohol o drogas? Según el artículo 464, inciso 5, en caso de que la o el conductor se niegue a que se le practiquen los exámenes de comprobación, se presumirá que se encuentre en el máximo grado de embriaguez o de intoxicación por efecto de alcohol o de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De igual manera serán válidas las pruebas psicosomáticas que los agentes de tránsito realicen en el campo registradas mediante medios audiovisuales. Pregunta 11. ¿Qué sucede en el caso de que un investigado o procesado se niegue a proporcionar muestras o fluidos corporales para la realización de una prueba de ADN para esclarecer un hecho delictivo?
el investigado o procesado se podrá abstener debidamente justificado. Según el artículo 463, inciso 1, no se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, de objetos situados en un cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. Pregunta 12. ¿En qué casos no requiere autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías en relaciones a un hecho constitutivas de infracción? Según el artículo 471, no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de infracción registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio. Pregunta 13. ¿Por cuánto tiempo puede un juzgador, previa solicitud del fiscal, ordenar la intersección de datos informativos? Según el artículo 476, la o el juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de la o del fiscal, cuando existen indicios que resulten relevantes a los fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas. Inciso 1. La o el juez o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de 90 días. Transcurrido el tiempo autorizado, se podrá solicitar motivadamente por una sola vez con una prórroga hasta un plazo de 90 días. Pregunta 14. ¿En qué circunstancias pueden los servidores de la policía revisar el registro superficial de las personas sin orden judicial? Según el artículo 478, los registros se realizarán de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso 3. Las o los servidores de la fuerza pública sin que medio orden judicial como una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control de identidad y el registro superficial de las personas con estricta observancia en cuanto al género y respeto de las garantías constitucionales. Cuando existe una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, o exista presunción que no se cometió o intentó cometer una infracción penal, o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. Pregunta 15. ¿En qué casos pueden los servidores policiales registrar los vehículos y personas que se encuentren dentro del vehículo sin autorización judicial? Según el artículo 479, se podrá registrar un vehículo sin autorización judicial en los siguientes casos. 1. En zonas de frontera o donde la aduana ejerce el control. En ningún caso el registro deberá inferir en la intimidad de los pasajeros. 2. En controles de rutina policial y militar, en ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. 3. En caso de existir razones fundamentales o presunciones sobre la existencia de las armas o de la existencia de los elementos de comisión de infracciones penales. 4. Si el conductor no justifica documentada y legalmente los permisos de circulación, matriculación o de procedencia de la mercancía. 5. Por el hecho de haberse cometido una infracción flagrante, el funcionario que ha falseado la comisión de un delito flagrante para registrar un vehículo será destituido de su cargo sin perjuicio de las acciones civiles o penales de a que dé lugar. Gracias.